Tecnología. Realmente las noticias de lo que está ocurriendo en el mundo en particular nos llaman poderosamente la atención porque lo que parecía ser no es en realidad y lo que es tampoco es. Así que, ¿por qué no recurrimos a los expertos como para que ellos nos expliquen efectivamente qué es lo que pasa? ¿Cuál es la sustancia fundamental de lo que está ocurriendo en el mundo? Para después sí venir a la Argentina. Estoy hablando desde el punto de vista estrictamente económico. Y lo he convocado entonces al doctor Dante Sica como para que charlemos y por lo menos sepamos dónde estamos parados. Gracias por venir, Dante. No, al contrario, gracias por la invitación. Esta introducción que hago tiene que ver mucho con lo que está pasando. Es decir, por un lado, España. Es decir, al final, el salvataje general o no. Por el otro lado, está tocando Alemania ya también el problema. Y los alemanes están diciendo, esperá, no podemos abastecer tanto el mundo porque está resintiéndose la economía interna. Grecia no se sabe si va a poder cumplir y se va a ir del mercado común. ¿Cómo viene esta mano? Yo creo que cuando uno mira todas estas noticias que vos contás, forman parte de un problema complejo que está enfrentando hoy Europa. Hoy cuando uno mira el mundo, a diferencia de lo que fue la crisis del 2009, 2008, 2009, no estamos ante la aparición de una crisis global, estamos ante una crisis muy concentrada en el continente europeo. Yo te diría, el mundo que viene es un mundo en donde tenemos que acostumbrarnos a un crecimiento más lento del mundo desarrollado y un crecimiento mucho más fuerte del mundo emergente. Cuando decimos mundo emergente es básicamente el Asia, América Latina y quizás en 10 años vamos a estar hablando del continente africano que se va a incorporar a este grupo. Ahora, lo que vos planteás, los problemas fiscales que hoy está enfrentando Europa, que comenzaron con los problemas de Grecia, que de alguna manera se aquietaron en Portugal con su programa de rescate, la posibilidad de que España e Italia también entren en la lista, está asociado hoy a un tema fiscal, pero básicamente a un problema que tiene el sistema monetario que se denomina euro, que es, se ha conformado un sistema en el cual intervienen 17 países que tienen con una sola moneda con distintos niveles de productividad. Entonces, lo que hoy se expresa como un fenómeno básicamente fiscal, en el fondo lo que esconde, lo que podría ser la base del iceberg, básicamente un problema fuerte de diferencias de productividad entre los distintos países, que mientras hubo financiamiento barato, de alguna manera estas diferencias de productividad se fueron solucionando o tapando. Algunos utilizaron mejor el endeudamiento que otros, como fue el caso quizás de España, pero que cuando se corta el financiamiento y cuando los problemas surgen, estamos ante una dificultad. Con una dificultad adicional, que estamos hablando de un sistema en el cual tenemos una moneda con un banco que es controlado básicamente por Alemania, pero tenemos 17 países que tienen distintas políticas fiscales, distintas políticas laborales, distintas políticas industriales que de alguna manera cada uno quiere tener alguna forma de rescate común. Yo acá voy a hacer un pequeño alto porque he escuchado siempre a los economistas y en algún momento a vos, cuando estabas en la Secretaría de Industria, es decir, para llegar a tener una moneda común era necesario pensar fundamentalmente en las economías equiparadas de los países. Vos estás hablando de la productividad. Yo digo las economías en última instancia. Cosa que no se preocuparon por contemplar ese aspecto, porque eran distintas economías. Cuando se creó el euro se pensaba que con lo que se llamaban las reglas de Maastricht, que eran temas de PBI pautas de inflación, pautas de déficit fiscal y niveles de deuda, de alguna manera la macroeconomía se iba a ir acoplando y que eso iba a subsanar los problemas de productividad. Está claro que no lo hizo. Está claro que no lo hizo. Y es claro que la posibilidad que tiene... Europa no va a ir para atrás. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos plantearnos el escenario de una disolución del euro, porque el euro ya es un hecho político que tiene que ver con la posibilidad de que Europa tenga una moneda fuerte como para poder competir con los otros bloques, con el dólar en Estados Unidos o en el bloque americano, con el yuan en el bloque asiático y para los brasileros con el real en el bloque de América Latina. Pero lo que quiero plantearte es difícil pensar que vayan para atrás. Por lo tanto, las soluciones van a ser para adelante y para adelante implica el mayor grado de integración. Esta idea que se está hablando
y habrás escuchado estos últimos tiempos, de tener una especie de eurobono, solucionar el problema de los problemas de financiamiento teniendo un bono que tenga, para que la gente entienda, el eurobono es, ya no emiten más un bono España con riesgo español, o un bono con riesgo alemán, o un bono con riesgo italiano, sino hay un bono de la Comunidad Europea. Ahora esto va a exigir que los países que pueden ingresar a esa categoría y poder emitir ese bono, van a tener que también resignar política fiscal. Es claro que Europa avanza hacia una unificación como un Estado nacional, en el sentido de que hace 10 años resignaron los países perder soberanía y entregaron la política monetaria. En el corto plazo van a ir avanzando lentamente a una mayor, por llamarlo así, pérdida de grados de libertad en el manejo de la política fiscal a fin de poder salir. Ahora esta también va a implicar fuertes reformas. Cuando uno dice de productividad, o cuando queremos expresar para que la gente entienda qué es la diferencia de productividad, si uno mira los últimos 8 años, Alemania los salarios reales aumentaron alrededor de 5% en función del incremento de la productividad. Mientras que en Grecia o en España aumentaron en términos reales entre un 35 o un 20%. Entonces, estas diferencias de incrementos salariales, si no van acompañados por un fuerte aumento de la productividad y que tiene que ver con las horas trabajadas, las edades jubilatorias, etcétera, es muy difícil que puedan solucionarse. Entonces, vamos a ver que en los próximos años vamos a una Europa que va a estar, yo creo que seguramente estancada, y durante el cual vamos a observar fuertes procesos de cambio en términos de reformas estructurales para permitir equiparar las distintas productividades de estos países. ¿Cómo juega Estados Unidos en esto? Estados Unidos, a diferencia de Europa, no tiene un problema de financiamiento, porque cuando hay volatilidad financiera, lo estamos viendo ahora, todo el mundo se refugia en el dólar o demanda del dólar como una forma de reserva de valor. Además, país consumista por excelencia. Digo, no solo los argentinos lo hacemos, ¿no? Sino lo hace el mundo, se refugia en títulos del Tesoro. Yo creo que el problema de Estados Unidos es que, a diferencia de otras crisis, cuando uno mira las crisis anteriores de Estados Unidos, cae abruptamente en el corto plazo, pero también sale rápidamente. A diferencia de otras crisis, está saliendo mucho más lentamente. Salir más lentamente, ¿qué implica? Que el nivel de producto o el nivel de empleo, antes, por lo menos en 24 meses, ya tenían los valores previos a la crisis. Hoy pasaron más de 2 años de la crisis del 2009 y todavía el desempleo es del 8,5, cuando antes era del 4, y el crecimiento del producto está por debajo de lo que fue el pico anterior a la crisis. ¿Por qué está pasando esto? Porque Obama está limitado en su acción de política económica. Acordate que hace un año Obama perdió la Cámara de Representantes en manos de los republicanos, y los republicanos no le aceptan un programa de política fiscal expansiva, solo le dejan hacer política monetaria, o sea, tasa de interés baja y mucha liquidez en el mercado como para que pueda traccionar. Si Obama gana la reelección en este periodo, quizás tenga más capacidad de negociación con la Cámara de Representantes y el año que viene pueda tener una política fiscal un poco más expansiva. Pero bueno, hay que verlo. Entonces, lo que tenemos que esperar del mundo desarrollado es Japón recuperándose lentamente, Europa estancado en los próximos años y China Estados bajó Unidos... un poco también. Bueno, pero, a ver, uno miraba a China antes de la crisis, 2006, 2007, 2008, con un mundo desarrollado, o los bloques desarrollados creciendo arriba del 5%. Era lógico que China creciera al 12, 13%. China ya de alguna manera ajustó. Está en el 7, 8. Está creciendo al 8, creo que va a estar entre 7,5 y 8, y que tiene que ver, es compatible con las tasas de crecimiento del mundo desarrollado y también es compatible con un cambio que se da en Asia, que cada vez Asia empieza a crecer más, no por las exportaciones al mundo desarrollado, sino por el desarrollo de sus propias fuerzas de consumo. Se está mejorando el nivel de ingreso y esto está expandiendo. Ahora, China creciendo al 8% le pone un piso a la crisis, porque le pone un piso a la caída del precio o sostiene el precio de los commodities. ¿Sí? Para Argentina, el mundo que viene, que es un mundo de alta liquidez, con precios de commodities apalancados, con China creciendo al 8% y con un Brasil recuperándose, es realmente, no es el huracán de cola de los primeros años del siglo XXI, pero es un contexto bastante favorable. Tenemos un panorama más o menos adecuado. Veo que Estados Unidos está un poquito afuera de todo esto, pero todo este panorama que has planteado, ¿cómo ha influido o cómo puede influir en la economía argentina? Y si amerita las medidas que se han tomado con la restricción del dólar, con el cierre de exportaciones, etcétera, etcétera, etcétera.
Y después te voy a preguntar por Brasil, que sos un especialista con las cosas de Brasil. A ver, la profundidad y el alcance que tienen algunas medidas que ha tomado el gobierno no están relacionados con los problemas externos, están más relacionados con los problemas internos que externos. Si uno, insisto en el concepto de la pregunta anterior, si uno mira el mundo, realmente es un mundo, a pesar de los problemas que estamos observando, las volatilidades, las inconsistencias, es un mundo favorable para, yo diría, para la región. Cuando digo región pienso en Argentina, Brasil, Perú, Chile, y especialmente favorable para Argentina y Brasil. Es un mundo donde, insisto, este año quizás la peor noticia que nos dio el mundo es que Brasil tardó en arrancar, está tardando en arrancar, la demanda ya rebotó, seguramente el segundo semestre de Brasil va a ser mejor de crecimiento y eso va a implicar una mejora a nivel industrial. Pero Argentina este año cayeron las exportaciones, no porque cayó la demanda, cayeron las exportaciones porque no tenemos oferta. Recordad que tenemos sequía. Argentina venía y entraba a un periodo de lo que se llamó la doble niña. Tuvimos 2 años seguidos de poca agua, con lo cual lo que es la cosecha de este año con respecto a la del año pasado es 20% menor. Pero aumentó la soja. ¿Pero por qué aumentó la soja? Porque Argentina y Brasil, los grandes productores, están con sequía y se le sumó a la sequía de América Latina la sequía en el continente americano, Estados Unidos, con lo cual la soja, que si vos recordás, en diciembre del 2011 estaba en un valor de 4.20, 4.40, está arriba de $600. Entonces, el mundo no se nos vino encima. El mundo se nos vino encima en el 2009, porque si vos recordás, en el 2009 tuvimos doble efecto. Se nos cayó la demanda, China, el mundo se paralizó, China dejó de crecer, y dejó de crecer en serio y dejó de comprar, y a su vez tuvimos sequía. Entonces, no solo no tuvimos demanda, sino no tuvimos oferta. Y en los precios de nuestros productos, no solo teníamos menos cantidad para vender, sino el precio era muy bajo. Lo que está pasando este año es, la demanda es sostenida y encima el problema que tenemos es que hay sequía. Ahora, esa sequía en parte generó que, como somos formadores de precios en el mercado internacional, hiciera que el precio se disparara y de alguna manera atenuó el impacto de menores cantidades. Fíjate que el gobierno, en términos de la recaudación está creciendo al 20%, casi 10 puntos menos de lo que creció el año pasado. Sin embargo, retenciones está creciendo casi 15 puntos más de lo que creció el año pasado. Ustedes, los economistas, hablan de que lo peor que le puede pasar a un país es el asunto de la estanflación. Pareciera que en nuestro país estamos hablando de inflación y recesión al mismo tiempo. De algún modo, estanflación. ¿Es así? ¿No es así? Sí, a veces las etiquetas hacen que la gente no entienda el fenómeno o a lo mejor preocupa más. Es claro que este año Argentina está ajustando su tasa de crecimiento a una tasa menor. Argentina, creo que el periodo de altas tasas de crecimiento como vivimos hasta, te diría, el año 2008-2009, después vino el rebote, creo que ese periodo ya pasó. Tenemos que acostumbrarnos a que la tasa de expansión de la economía argentina va a estar más relacionada con sus capacidades factoriales. Con esto quiero decir la capacidad instalada en la industria, la mano de obra que tenemos y la productividad de la mano de obra, y va a estar relacionada a eso más y a la tasa de inversión que tengamos todos los años, más que lo que pasó en el ciclo anterior, que el ciclo anterior se dio un ciclo con un tipo de cambio recontra alto, sumado a que teníamos 25% de desocupación y bajo nivel de ocupación de capacidad instalada, lo cual permitió que el rebote hiciera que creciéramos por encima de las tasas que las capacidades factoriales hoy están requiriendo. Entonces, ahora, este año esa tasa de expansión que iba a ser menor, Argentina venía ajustando una tasa de crecimiento más lenta, se le sumó con algunas medidas que tomó el gobierno, que más que atacar las causas de desequilibrio que tiene la macro, que es, yo te diría, como para mí el principal causante de la inflación, más que atacar las causas, que la inflación ataca el efecto, o sea, ataca los efectos que la inflación genera, que la gente de alguna manera demande otras monedas, en especial el dólar o el euro, como forma de reserva de valor ante la pérdida de capacidad de sus ingresos. ¿Esto qué hizo? No solo trabó, junto con la Administración del Comercio, trabó un poco más al sector industrial, sino frenó un sector que no venía en caída, que es el sector de la construcción. Hoy el sector inmobiliario, no solo de las casas terminadas, sino de la nueva construcción, te diría que hasta que no se acomode a las nuevas reglas de juego, este año está casi perdido, está casi paralizado. Entonces, lo que tenemos que acostumbrarnos es el gobierno no haber conformado una agenda de política económica que ataque las causas, sino el efecto. Argentina va a ir a un periodo en el cual vamos a convivir
con tasas de crecimiento más bajas. Nosotros este año calculamos que vamos a crecer alrededor del 2%. El año que viene puede ser una tasa similar, quizás un poco más, porque el mundo va a estar mejor, Brasil va a estar mejor, la demanda se va a sostener, vamos a tener más granos, el sector agropecuario, más que restar como este año, va a sumar, pero vamos a seguir conviviendo con una inflación alta. Todos me dirás, ¿es posible convivir con bajo crecimiento y una inflación alta? Es posible. Ahora, lo que tenemos es que no vamos a caer en una situación de crisis al estilo del año 2001 o como en otras épocas, pero vamos a ir a una economía que se deteriore en sus capacidades de crecimiento, con fuerte pérdida de competitividad, en especial para los sectores exportadores, pérdida de inversiones en algunos sectores y fuerte deterioro de las capacidades propias de crecimiento. En algún momento hablamos que éramos soja dependientes y yo te pregunto, aparte de ser soja dependientes, ¿somos Brasil dependientes? Cuando uno mira el sector industrial, en especial el tema autos, yo diría, hoy nos transformamos en Brasil dependientes por la pérdida de competitividad. Te explico. Argentina ha logrado, en especial en el sector automotriz, pero en muchos sectores, un fuerte nivel de complementación de las industrias argentinas y brasileras, que quizás es los buenos resultados esperados de lo que era la integración en el Mercosur. Cuando miramos la industria automotriz, no tiene nada que ver con la industria del pasado. Y te diría del pasado, es de la década anterior. Es una industria donde tenemos plataformas totalmente especializadas. En Brasil se hacen autos que en Argentina no se hacen, en Argentina se hacen autos que en Brasil no. Por lo tanto, podemos importar y exportar autos. Se complementan las cosas. Y tenemos complementación. Si uno mira lo que pasó en la economía argentina hasta antes de la crisis del 2008-2009, exportábamos alrededor de 84 países, pero teníamos 50 mercados relevantes. 50 mercados relevantes es más de 1000 autos, por lo menos cada 6 meses que podíamos exportar esos mercados. En los últimos 4 años, con la pérdida de competitividad, hemos perdido mercados, de 80 mercados pasamos a 50, y relevantes pasamos de casi 47 a solo 20. Y te diría hoy, nuestro principal mercado es Brasil. Entonces, es bueno el nivel de complementación e integración. Lo que no es bueno es que el grueso de nuestras exportaciones dependa solo de un mercado, porque cualquier movimiento que tengamos en la economía brasilera de alguna manera afecta a la producción. Fíjate lo que pasó este año. La demanda en Brasil cae y la demanda en Argentina se sostiene. Sin embargo, perdimos casi 100.000 autos de producción, que es lo que dejamos de exportar a Brasil. Dante, gracias por venir, realmente. No, al contrario, gracias por la invitación. Edificante y por lo menos para clarificar conceptos. Muchas gracias.